Los científicos hacen continuamente descubrimientos extraños, algunos más extraños que otros. Son algunos de estos descubrimientos los que permiten a estos expertos comprender más sobre nuestro planeta. Únete a nosotros mientras exploramos 15 descubrimientos extraños hechos por científicos que fueron anunciados. Dodecaedros romanos. A veces los historiadores se quedan perplejos por algo de la época romana, porque no hay una respuesta obvia y tampoco hay material documental de la época que lo discuta. Esto es cierto en el caso de los dodecaedros romanos. Cualquier objeto tridimensional con 12 caras planas distintas se llama dodecaedro. En el caso romano, eran objetos pequeños que se podían sostener en la mano y medían entre 1.5 y 4.5 pulgadas de diámetro. Por lo general, estaban hechos de metal, generalmente una aleación de cobre. Además, cada una de las 12 caras de los dodecaedros casi siempre tenía un agujero grande en el centro. Debido a la falta de registros escritos y a la falta de una respuesta obvia para explicar la función de un dodecaedro, a lo largo de los años, los historiadores y arqueólogos han desarrollado una variedad de teorías para explicar su función. Una de las más conocidas es que los romanos usaban los dodecaedros para estudiar monedas de alguna manera. Esta teoría explicaría por qué las caras de los dodecaedros tienen tantos agujeros. Pondrían monedas en ellos para algún tipo de estudio. Otros han sugerido que eran instrumentos astronómicos utilizados por los romanos para estudiar las estrellas midiendo las distancias entre cuerpos celestes. Algunos historiadores y arqueólogos clásicos creen que los dodecaedros eran simplemente adornos decorativos, cuyo uso llegó al Imperio Romano desde el este o fue transferido de Roma al lejano Oriente. Si bien las teorías anteriores no carecen de mérito y podrían explicar para qué se usaba un dodecaedro romano, la explicación más probable para estos objetos de 12 caras es que se usaban como un dispositivo de topografía. Una persona podía mirar a través de uno de ellos y, si sabía cómo usarlo, medir la distancia a un objeto, así como su longitud o anchura. Incluso esto, sin embargo, es especulativo. La realidad es que, a menos que se descubra improbablemente un texto perdido que explique los dodecaedros, es posible que nunca sepamos para qué se usaban estos misteriosos dispositivos romanos. El antiguo ordenador de Antiquitera. Hace 115 años, un arqueólogo estaba examinando objetos encontrados en el naufragio de un barco de 2000 años de antigüedad, cerca de la isla griega de Antiquitera. Entre los tesoros del naufragio, que incluían hermosos jarrones y vasijas, joyas y una estatua de bronce de un antiguo filósofo, se encontraba algo muy peculiar: una serie de engranajes y diales de latón montados en una caja del tamaño de un reloj de chimenea. Los arqueólogos apodaron al instrumento el mecanismo de Antiquitera. El genio y el misterio de esta pieza de tecnología griega antigua, posiblemente la primera computadora del mundo, era una maravilla de contemplar. A primera vista, la pieza de latón encontrada cerca del naufragio parece algo que podrías encontrar en un desguace o colgando en la pared de un bar temático marítimo. Lo que queda del mecanismo es un conjunto de engranajes de latón oxidados encajados en una caja de madera en descomposición. Pero si observas la máquina, puedes ver pruebas de al menos 2 docenas de engranajes, colocados cuidadosamente uno encima del otro, calibrados con la precisión de un reloj suizo hecho a mano. Este era un nivel de tecnología que los arqueólogos normalmente datarían en el siglo XVI. Fue inmediatamente evidente que el mecanismo era algún tipo de reloj, calendario o dispositivo de cálculo, pero no entendían para qué se usaba. Después de un estudio detenido de los engranajes, los expertos dedujeron que el mecanismo se utilizaba para predecir la posición de los planetas y las estrellas en el cielo según el mes del calendario. Cómo lograron los antiguos griegos esta hazaña todavía es desconocido en la actualidad. Enormes sumideros misteriosos. Un enorme sumidero que apareció cerca de una mina de cobre en el norte de Chile ha sido capturado en impresionantes imágenes nuevas. El agujero de 82 pies de ancho apareció misteriosamente en la comuna de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, cerca de la masiva mina de Alcaparrosa, y se cree que tiene más de 650 pies de profundidad. Los medios chilenos publicaron imágenes aéreas de este extraño suceso, que ocurrió en tierras operadas por una mina de cobre de Lundin Mining, una empresa canadiense, a 413 millas al norte de Santiago. Los sumideros se forman cuando la superficie de la tierra se derrumba o hunde en las cavidades, o cuando el material superficial es arrastrado hacia abajo en los vacíos.
La sequía, combinada con la extracción de agua subterránea, puede crear condiciones propicias para la formación de sumideros, rocas de plástico. Durante años, los científicos han estado fascinados por la geología de la remota isla volcánica de Trindade en Brasil, pero el descubrimiento de rocas hechas de desechos de plástico en este refugio de tortugas ha levantado preocupaciones. El plástico derretido se ha entrelazado con las rocas de la isla, que se encuentra a 708 millas del estado sureste de Espírito Santo, según los investigadores, lo que demuestra la creciente influencia de los humanos en los ciclos geológicos de la Tierra. Porque la contaminación ha llegado a la geología. Esto es a la vez novedoso y aterrador. Los expertos realizaron pruebas químicas para determinar el tipo de plásticos presentes en las rocas conocidas como plastiglomerados, porque están compuestas de gránulos sedimentarios y otros desechos unidos por plástico. Determinaron que esto se debió principalmente a redes de pesca, que son un tipo común de desecho en las playas de la isla Trindade. Las redes son arrastradas por las corrientes oceánicas y terminan en la playa. Cuando la temperatura sube, el plástico se derrite y se incrusta en el material natural de la playa. La isla Trindade es un importante sitio de conservación de tortugas verdes, o Chelonia midas, con miles de ellas llegando cada año para poner sus huevos. Los miembros de la Marina brasileña, que mantienen una base en la isla y protegen a las tortugas anidadoras, son los únicos seres humanos en Trindade. La contaminación, la basura en el mar y la mala eliminación de plásticos en los océanos están formando material geológico que es peligroso para nuestro planeta. Esqueletos petrificados. Cuando el monte Vesubio entró en erupción en el año 79 de Cristo, un hombre rico en sus 30 o 40 años y un joven esclavizado sobrevivieron al impacto inmediato, solo para morir al día siguiente en una segunda explosión volcánica. Arqueólogos que excavaban una villa en las afueras de la antigua ciudad romana descubrieron los restos de la pareja, congelados de manera espeluznante en sus últimos estertores de muerte. 2 milenios después, los investigadores del Parque Arqueológico de Pompeya creen que el hombre mayor tenía un alto estatus según rastros de su ropa, que incluía una capa de lana. El hombre más joven, de 18 a 25 años, tenía varias vértebras comprimidas, lo que indicaba que trabajaba como obrero manual. El segundo individuo, que probablemente era esclavizado por su compañero, llevaba una túnica corta y plisada hecha de lana. Los restos fueron encontrados bajo más de 6 pies de ceniza en un corredor subterráneo de la estructura en ruinas. Claramente el volcán no eligió a sus víctimas en función de su clase social. Habitación de esclavos antigua. Los arqueólogos descubrieron una pequeña y estrecha habitación que contaba una historia de miseria y privación durante las excavaciones en la villa Civita Giuliana, en un suburbio de la condenada ciudad antigua de Pompeya, en el sur de Italia. En este reducido espacio se habían colocado 2 camas, pero solo se proporcionó un colchón, destacando lo difícil que debió de ser la vida para los esclavos romanos que ocuparon estas estrechas dependencias hace 2000 años, antes de que Pompeya fuera destruida por una erupción volcánica en el año 79 de Pintos de Cristo. Los arqueólogos descubrieron 2 pequeños armarios, varias urnas y recipientes de cerámica, además de los contornos inequívocos de las 2 camas. En 3 de los recipientes encontraron los restos de 2 ratones y una rata, lo que sugiere que los esclavos romanos que ocuparon este espacio claustrofóbico se vieron obligados a vivir en condiciones insalubres y desagradables. Sorprendentemente, los arqueólogos que excavaron los aposentos de los esclavos en la villa no encontraron evidencia de restricciones que pudieran haberse utilizado para limitar los movimientos de los ocupantes de la habitación. No había cerraduras, cadenas ni puertas para proporcionar seguridad adicional, lo que sugiere que los esclavos romanos en la antigua Pompeya estaban resignados a su destino. Cubos del río. ¿A quién no le gusta un buen misterio? Cada rincón apartado de la tierra contiene misterios esperando ser resueltos. Y en este caso, el misterio fue un río en Coventry. Un pescador con imán, acompañado de sus 2 hijos, descubrió casi 60 enigmáticos cubos con una inscripción numérica sagrada. El pescador de Finham descubrió los bloques de plomo, mientras tamizaba aguas poco profundas en busca de objetos ferromagnéticos que pudieran ser atraídos con un poderoso imán de neodimio. Los cubos pesaban 125 gramos cada uno, y eran lo suficientemente pequeños como para sostenerlos entre el dedo y el pulgar. Estaban dispuestos en cuadrículas ordenadas con inscripciones que se pensaba que estaban en sánscrito. Los cubos son de origen indio,
y presentan fórmulas para oraciones que surten efecto cuando se arrojan en aguas en movimiento. Excepto por una cara diferente en un lado, todos los cubos son idénticos. Según algunos, son fichas Jyotish, que contienen una fórmula numérica para invocar la protección de Rahu, un planeta de naturaleza divina que controla a los ladrones, magos, serpientes, cárceles y lugares aislados. Sin embargo, nada de esto está confirmado y los cubos siguen siendo un misterio. El misterio no se ha resuelto por completo y todavía no sabemos cómo terminaron 60 de ellos en un tranquilo río en Coventry. Entonces, ¿tienen una maldición o no? Tú decides. Tumba de la Torre de Piedra. Cientos de tumbas antiguas fueron descubiertas en la región desértica de Jebel Kurma, en Jordania, cerca de la frontera con Arabia Saudita. Sencillas tumbas de la Edad de Bronce temprana se entremezclan con tumbas de torres más elaboradas y montículos cónicos de anillos de los periodos helenístico y bizantino. Estos son los últimos testimonios de las personas que deambularon por el desierto hace miles de años, pero nunca habían sido examinados a fondo hasta ahora. Las tumbas sugieren una extraña ocupación cíclica en la Tierra del Fuego Muerto. La evidencia arqueológica sugiere que las personas que vivían en la región hace unos 4000 años se encontraban en áreas aisladas al pie de las tierras basálticas o en valles profundos por donde corrían los Wadi. Sin embargo, enterraron a sus muertos en mesetas elevadas cercanas y cumbres de colinas de basalto. Aunque muchas de las tumbas han sido saqueadas y el lugar no parece ser particularmente atractivo, los expertos describen el sitio como un tesoro arqueológico. Restos de la nave espacial Challenger. Los buceadores buscaban los restos de una aeronave de la Segunda Guerra Mundial cuando se toparon con un fragmento del desafortunado transbordador espacial Challenger de la NASA. Hace casi 40 años, el transbordador espacial Challenger de la NASA explotó 73 segundos después de su lanzamiento. Cuando ocurrió el desastre en 1986, los ingenieros de la NASA y millones de personas de todo el mundo quedaron atónitos. Lamentablemente, las 7 personas a bordo murieron cuando la nave espacial se desintegró a 46.000 pies sobre el Océano Atlántico. La tripulación contactó de inmediato a la NASA al sospechar que habían encontrado restos del transbordador debido a la proximidad del lugar a la sede de la agencia espacial. La NASA posteriormente confirmó que los restos eran del transbordador espacial y los identificó como un segmento del escudo térmico. Aunque han pasado casi 37 años desde que 7 intrépidos y valientes exploradores perecieron a bordo del Challenger, esta tragedia vivirá en nuestra memoria colectiva. Tablilla de puntuación antigua. Los arqueólogos descubrieron un tablero de piedra utilizado en un antiguo juego de pelota similar al fútbol en el sitio arqueológico maya de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México. La pieza circular, que mide un poco más de 12.6 pulgadas de diámetro y pesa 88 libras, muestra escritura jeroglífica alrededor de 2 jugadores junto a una pelota. Es inusual encontrar escritura jeroglífica, y mucho menos un texto completo, en este sitio maya. La piedra, que se cree que es un marcador, fue descubierta entre los años 800 y 900 de Cristo. El juego de pelota era una práctica tradicional mesoamericana que se pensaba que tenía connotaciones rituales. El complejo de Chichén Itzá, designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la civilización maya en la península de Yucatán. Según estadísticas oficiales, aproximadamente 2 millones de personas visitan el sitio cada año. Misteriosas líneas de agujeros bajo el agua. Una nave submarina remota descubrió perforaciones inusuales. Se descubrió una misteriosa línea de pequeños agujeros en el lecho marino. La tripulación dijo que parecían ser de origen humano, pero no podían explicar cómo llegaron allí. Estos agujeros han sido informados previamente en la zona, pero su origen es desconocido. Aunque parecen casi hechos por el ser humano, los pequeños montones de sedimento que rodean los agujeros dan la impresión de que fueron excavados por algo. El terreno rocoso es propenso a terremotos y a fisuras hidrotermales que se forman cuando el magma asciende hasta el lecho marino. Los científicos aún no han encontrado una explicación porque la mayor parte de la zona sigue sin explorarse en su gran mayoría. Gliptodonte antiguo. En el lecho seco de un río, un granjero descubrió los restos de 4 gliptodontes prehistóricos de hace 20.000 años, del tamaño de un automóvil. El granjero encontró los 4 gliptodontes, un mamífero fuertemente blindado que vivió durante el período del Pleistoceno
y estaba relacionado con los armadillos modernos. Se originaron en América del Sur hace unos 20 millones de años y se extendieron al sur de América del Norte después de que los continentes se fusionaron hace varios millones de años. Los enormes fósiles fueron descubiertos en un lecho de río seco en Buenos Aires, Argentina. Es la primera vez que se encuentran 4 animales de este tipo en el mismo lugar. La mayoría de ellos estaban mirando en la misma dirección, como si se dirigieran hacia algo. Según sus tamaños, el grupo estaba compuesto por 2 adultos y 2 crías. Se cree que pesaban alrededor de 2.205 libras y podían llegar al tamaño de un Volkswagen Beetle. Los gliptodontes eran herbívoros, según su morfología mandibular, y eran peludos y de movimientos lentos debido a su tamaño. Extraña espiral en el cielo. Pasar suficiente tiempo en el norte congelado de Estados Unidos te acostumbrará a presenciar impresionantes espectáculos naturales en lo alto del cielo. Las deslumbrantes cortinas de luz creadas cuando los vientos solares chocan con la alta atmósfera son la forma más común. Según un fotógrafo profesional, las auroras valen la espera paciente en el frío aire nocturno. Una madrugada, cerca de la ciudad de Delta Junction, un fotógrafo notó un fenómeno meteorológico como nunca antes había visto. Una espiral azul brotó de una luz brillante en el horizonte norte, creciendo a medida que se movía rápidamente por el cielo contra un impresionante telón de fondo de luz verde ondulante. El video muestra una secuencia de tiempo de la impresionante vista. Por inusual que haya sido la visión para los habitantes de Alaska, está lejos de ser la primera vez que un remolino luminoso ha cautivado a los observadores del cielo, y tiene una explicación sencilla. Unas horas antes de que apareciera la espiral, SpaceX lanzó un cohete Falcon 9 que transportaba docenas de satélites como parte de su misión Transporter 7 desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California. El cohete de la primera etapa regresó a la superficie y aterrizó suavemente minutos después del lanzamiento, listo para ser reutilizado en futuras misiones. Mientras tanto, la etapa superior del Falcon 9 continuó en órbita, donde completó su misión antes de descender en una espiral descendente de regreso a la Tierra. Si la nave espacial hubiera liberado su combustible restante en la alta atmósfera, el vapor de agua en los gases se habría congelado en pequeños cristales que reflejan la luz. Aunque solo podemos especular sobre la causa de este remolino luminoso, las espirales en el cielo han aparecido en conjunción con lanzamientos de cohetes durante años, lo que hace muy probable que Salat haya capturado una misión espacial en lugar de una invasión de medusa cósmica. El buque de guerra holandés. Un pecio protegido en la costa de Sussex, previamente conocido como pecio desconocido frente a Eastbourne, ahora tiene un nombre. Klein Hollandia, un barco de guerra holandés del siglo XVII, ha sido identificado. Cuando se descubrió el pecio en 2019, se consideró un hallazgo tan significativo que de inmediato se le otorgó el más alto nivel de protección bajo la Ley de Protección de Pecios de 1973. Lo que significaba que solo buceadores con licencia podían sumergirse en el sitio del pecio. El pecio se ha conservado excepcionalmente bien. Los expertos anticipan que será una fuente valiosa de información sobre la construcción de barcos en la Holanda del siglo XVII, así como sobre el último viaje del barco de guerra. El almirantazgo de Rotterdam era propietario del Klein Hollandia, que fue construido en 1656. Participó en todas las principales batallas de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Tras un ataque sorpresa de un escuadrón inglés en 1672, se hundió y ha estado a 105 pies de profundidad desde entonces. Se descubrió como una característica inusual en el lecho marino durante un levantamiento hidrográfico en 2015, pero finalmente fue identificado como un pecio en 2019. Templo antiguo, congelado en el tiempo. Un equipo de arqueólogos en Perú ha hecho un nuevo descubrimiento. Encontraron un corredor sellado con más de 3.000 años de antigüedad. Este corredor, conocido como el Pasaje del Cóndor, se cree que lleva a otras cámaras dentro de un enorme complejo de templos que alguna vez perteneció a la antigua cultura chavín. El sitio arqueológico de Chavín de Huántar está ubicado a unas 190 millas al noreste de Lima. Según los expertos, fue un importante centro para la cultura chavín, que floreció alrededor del 1500 al 550 a.C. La civilización chavín es conocida por su impresionante arte, que a menudo presenta aves y felinos. Estas personas preincaicas vivieron en las tierras altas del norte de los Andes peruanos
durante más de 2000 años, mucho antes de que surgiera el poderoso imperio inca. Esta área se había sellado porque se consideraba estructuralmente débil. Sin embargo, el reciente descubrimiento proporciona valiosas ideas sobre las etapas iniciales de la civilización chavín. El equipo descubrió un importante artefacto dentro del pasadizo. Una gran pieza de cerámica que pesa aproximadamente 37 libras. Está decorada con lo que parece ser la cabeza y alas de un cóndor. Además, se encontró un cuenco de cerámica. Estos objetos se descubrieron en mayo de 2022, cuando se reveló la entrada del pasadizo. El cóndor era extremadamente importante en las antiguas culturas andinas. Estaba asociado con el poder y la prosperidad debido a que era una de las aves más grandes del mundo. Recientemente se han descubierto terrazas y una red de pasadizos como parte del complejo del templo. En 1985, la UNESCO designó a Chavín de Huántar como Patrimonio de la Humanidad. Esta designación fue realizada por la Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas. Me impresionaron muchos de estos descubrimientos, pero esos gigantescos armadillos eran todo un bocado. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un like y dinos en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.